Hola, hola. Quería conversar de un tema que cada cierto tiempo viene generando debate en los espacios que nos venimos organizando, de los sectores sociales. Como sabemos, estamos viviendo una crisis política generalizada en los diferentes sectores: salud, educación, economía, ni qué decir. Estamos en recesión, pero la recesión es para el pueblo, porque para los miserables que nos gobiernan no hay recesión. Hay miles de soles para sus viajecitos por el mundo, hay miles de soles para sus bonos de estos miserables del Congreso, hay miles de soles para los viajes de la fiscal Bamba, hay miles de soles para buffets, para almuerzos de lujo en los ministerios. En serio, tenemos una clase política de delincuentes. Como ya lo dije en un video corto que saqué, si Argentina tiene castas, nosotros tenemos delincuentes. Estamos siendo gobernados por delincuentes y tú no dices nada. Tú no te quejas. Malgastan tu dinero. No gobiernan para ti, gobiernan para ellos mismos. Una vez más, el Congreso la hizo. Han aprobado, mientras tú mirabas tu partido de fútbol, han aprobado la bicameralidad y han aprobado la reelección de esos zánganos que están ahí en el Congreso. Estas cosas hacen que la población de alguna forma rechace el proceso electoral, porque esas elecciones tal cual nosotros la vemos representan el ingreso, la lavada de cara, que sigan gobernándonos, que sigan entrando estos personajes a quienes repudiamos, a esta clase política de delincuentes, de miserables, a estos sátrapas. Las elecciones hacen que ellos ingresen, gente que no nos representa, que solo quiere participar en un proceso electoral para beneficiarse a sí mismo o para devolverle los favores a quienes los financiaron, a esos grupos de poder que se creen dueños de nuestro país. Lamentablemente, eso es lo que representa un proceso electoral. Es por ello que hay un gran rechazo de los sectores sociales que ya hemos elevado la conciencia hacia las elecciones, pero no es a las elecciones en sí, porque nosotros entendemos que las elecciones es la única forma, el único mecanismo para tomar poder, para disputar poder. Tenemos que pasar por un proceso electoral, es la única vía democrática que tenemos, no hay otra, no hay otra. Sin embargo, está manchada, está desprestigiada. Entonces, tenemos actualmente un proceso de lucha en el cual estamos pidiendo poner fin a la crisis, estamos pidiendo el respeto a nuestro voto una vez más, porque ya nos arrebataron la presidencia del pueblo, así no les guste, así tengan críticas, así no les caiga bien Pedro Castillo. Él fue elegido por la mayoría de peruanos. Él tenía que haber terminado su mandato y luego lo hubieran juzgado con todas las de la ley. Pero lo que hicieron ese 7 de diciembre fue burlarse del voto popular, de los sectores sociales y populares que estamos cansados de esta pobredumbre que tenemos en el país, que estamos cansados de estos politiqueros que una vez más nos vienen viendo la cara. Ahora, creo que es el ejemplo más claro, una vez más, ese Congreso miserable nos está arrebatando la voluntad popular. En el 2018 hubo un referéndum en el cual la mayoría de peruanos rechazó la bicameralidad y la mayoría de peruanos rechazó la reelección inmediata de congresistas. De eso se trata. Estos delincuentes que nos gobiernan, lo único que quieren es perpetuarse, enquistarse, quedarse, porque ese es su modus operandi. De esa forma ellos sobreviven como unas sanguijuelas que en vez de chupar sangre, se roban nuestro dinero, nuestros impuestos, porque ese dinero que malgastan es nuestro, entiéndelo, es nuestro dinero y tenemos que ir a poner un alto, un fin a ello. Regresando al tema de las elecciones, que ese es el motivo de mi video, quiero que se entienda.
Hay un gran rechazo, hay una gran incomodidad hacia unas elecciones porque nosotros no tenemos ciertamente una representación tal cual están las cosas. Que sí, esa representación de los sectores populares, su organización se tiene que construir, se viene gestando. Ya existe una Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha que viene aglutinando a los diferentes sectores sociales y populares, donde están participando exclusivamente estos espacios de carácter social. Hay un gran debate sobre si los partidos deben participar o no, y con partidos nos referimos a todo tipo, centros, izquierdas y derechas, porque han demostrado ser lo mismo en estos tiempos. Ya no hay exclusivismos. Entonces, ese es el motivo del por qué no se convierte en una plataforma de lucha el posible adelanto de elecciones que plantean algunos sectores y que piensan que eso es lo que va a levantar a la gente. Claro, si queremos seguir manipulando la población, haciéndoles creer que un adelanto de elecciones va a cambiar la situación, o sea, lavamos la cara del Perú con estos pseudo gobernantes que tenemos y ponemos otros de su misma calaña, pero rostros nuevos. Eso no va a cambiar la situación del país. Es por ello que desde los sectores populares y sociales entendemos y queremos hacer entender también a la población que necesitamos cambios de fondo, cambios profundos, para que la situación en nuestro país se pueda revertir. Esto va a tomar mucho tiempo. Y un primer paso es encaminarnos hacia una Asamblea Popular Constituyente, que implica que empecemos a luchar, que empecemos a educarnos para entender que cambiar la Constitución que nos fue impuesta en 1993 por Alberto Fujimori, que solo beneficia a estos sanguijuelas que nos vienen gobernando, que solo beneficia a sus amos, a los que están detrás, tras bambalinas, a los que los financiaron, que solo beneficia a los grupos de poder, a las grandes empresas, que quieren vivir de nuestro país, que quieren seguir robando nuestros recursos, que se quieren seguir robando nuestro dinero, solo los beneficia a ellos. Entonces, tenemos que entender que las reglas del juego tienen que cambiar. El sentir de los sectores que ya estamos organizados es ese. Habrán cambios profundos en nuestro país si pensamos en cambiar la Constitución. Un adelanto de elecciones o incluso unas elecciones en un tiempo determinado no van a cambiar las cosas. Que no se exija, que no se presione. Depongamos el interés personal, depongamos esas ganas de querer tener el poder por poder, porque lamentablemente eso hemos aprendido, eso es lo que nos han enseñado, lo que nos enseña esta politiquería, esta clase de delincuentes que tenemos, que han tomado por asalto la política de nuestro país. Muchos piensan que las elecciones representan o son la puerta que les va a permitir entrar a ser uno de estos vivarachos más. Es la puerta que le va a permitir vivir ahora del dinero de la gente. Lamentablemente, mucha gente que se mete a hacer política y que quiere participar en las elecciones es eso, porque simplemente quiere llegar a tener un cargo para que de eso pueda vivir. No ven a la política, no ven a las elecciones como una herramienta, lo ven como un fin en sí. Y la política, las elecciones no deberían ser un fin en sí. Tenemos que entender, las cosas empezarán a cambiar cuando entendamos que las elecciones son una trinchera de lucha, son un puesto de lucha en el cual nos abarcamos, en la cual vamos a disputar porque representa la toma de poder, porque representa la toma de gobierno. ¿Para qué? Para poner las cosas en nuestro país en su lugar, para tener un país que pueda ser gobernado en equidad, en igualdad, con justicia, para poder administrar bien nuestros recursos, para que todos los peruanos seamos beneficiados. El día que entendamos que eso es
un proceso electoral, que eso debería ser unas elecciones, las cosas también empezarán a cambiar. Pero para esto todavía falta mucho. Tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir gestando el movimiento social que nuestro país necesita para poder recuperarlo para todos nosotros. Así que te invito a participar. Si tú tienes una organización social, si perteneces a un asentamiento humano, si perteneces a una PAFA, si perteneces a cualquier instancia organizada, puede ser en el trabajo, puede ser en el colegio, en la universidad, están los centros federados, los centros estudiantiles, están los sindicatos, gremios, hay muchos que son independientes que no están afiliados a una central sindical. Toda instancia de organización ciudadana puede ser parte de esta Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha. Ayúdanos a construir un verdadero poder popular. Ayúdanos a cambiar a esta clase política de delincuentes que nos viene gobernando. Quería explicarles eso, quería conversar de esto un poco, que entiendan por qué hay un rechazo hacia las elecciones, hacia un adelanto de elecciones como posible plataforma. No es que seamos antipartido, como algunos compañeros, lamentablemente, de lucha, quieren utilizar ese falso argumento de decir, algunos nos acusan de electoreros, creo que los más radicales, y otros nos acusan de antipartido, de anarquistas, porque no queremos saber nada de los partidos. No es ni lo uno ni lo otro. Es simplemente que estamos en un momento en el que se viene gestando un proceso de lucha que no debe ser manchado ni por lo que representa, que ya les expliqué, un adelanto de elecciones, que entendemos que no van a cambiar las cosas de fondo. Es un proceso de lucha que está buscando justicia en primer lugar. Es un proceso de lucha que está siendo empujado por la ciudadanía organizada, que está cansada de esta clase política, que no se siente, que no nos sentimos representados por esta clase política de delincuentes, y que quiere demostrar que desde nosotros, organizados, haciendo un llamado a la más amplia unidad, porque de eso se trata, de encontrar las coincidencias que nos une a todos los sectores sociales y por supuesto también políticos, respetando nuestras autonomías, sin querer utilizar al otro, porque también estamos cansados que en los diferentes procesos de lucha adelante se pongan unos cuantos disque representantes o disque partidos políticos que no son más que empresas, ¿no? Que quieren batutear un proceso de lucha para que luego digan, yo los represento, y se metan todos esos votos al bolsillo, cuando al final no representan a nadie y ni siquiera les interesa esa gente que viene marchando tras de ellos, porque se pusieron ahí adelante con el único interés de querer ser candidatos, para que luego se beneficien solamente ellos. Esa es la figura que tenemos de esos sátrapas que están en el Congreso, que no representan a nadie y que se han trepado, que han utilizado diferentes mecanismos y herramientas para pasar por un proceso electoral, hacerse elegir y finalmente vivir de nosotros. Estamos cansados, estamos hartos. Basta ya de esta clase política delincuencial. Todo eso está en el ideario de la gente. Cuando nos dicen elecciones, adelante de elecciones, vamos a empujar este proceso de lucha. Se viene una nueva jornada de lucha, 7, 8 y 9 de diciembre. Se cumple un año de la imposición de esta dictadura, se cumple un año desde el día en el que nos arrebataron nuestro voto, entiéndelo así, nos han arrebatado nuestra voluntad, por eso nos indignamos. No, tampoco quieran seguir haciendo creer que la mayoría sale aquí a defender a Pedro Castillo, y no es porque consideremos que ese pedido no es justo, es justo, pero lamentablemente tenemos que entender que la prensa concentrada y estos delincuentes que nos gobiernan tienen la sartén por el mango.
Y hay un gran sector que sigue lo que dice la prensa concentrada y lamentablemente, pues, sobre todo muchos jóvenes, no se sienten identificados aquí en Lima, sobre todo aquí en Lima. ¿Por qué? Porque las manifestaciones principales se dan aquí en Lima. Es por eso, a ti, joven, quiero que entiendas que nosotros nos organizamos y hacemos un llamado y salimos porque queremos defender el voto que nos fue arrebatado. No estamos defendiendo personas, estamos defendiendo nuestra voluntad. Nuestra voluntad, nos estamos rebelando contra tanta injusticia, nos estamos rebelando contra tanta impunidad. Han asesinado a hermanos, a jóvenes como tú, los han asesinado y no nos quieren dar la cara. No encontramos responsables. No podemos vivir tranquilos teniendo eso en nuestra conciencia. Necesitamos salir a las calles una vez más para decirle a estos delincuentes que ya no se van a seguir burlando en nuestra cara. Y decirle también, por favor, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros aliados, que un adelanto de elecciones no es algo que pueda unirnos. En este momento no nos desesperemos, va a llegar el momento, una vez que le pongamos fin a la crisis, una vez que logremos votar a esta usurpadora, a la principal responsable de los asesinatos de nuestros hermanos, a Dina asesina, porque no hay otra denominación, cuando ella se vaya, cuando se ponga una fecha de caducidad a este Congreso, ahí vendrá un nuevo escenario que por más que no nos tengamos muchas críticas, los sectores populares se va a tener que enfrentar. Unas elecciones van a llegar con nosotros o sin nosotros. Es el único mecanismo para disputar poder, pero lo veremos en su momento. Ahora busquemos los puntos de unidad, los puntos de coincidencia. Dejen de etiquetarse, de etiquetarnos. No somos ni antepartido, no estamos por el adelanto de elecciones, no es parte de nuestra plataforma. Entiéndelo bien a ti que quieres desprestigiar a esta organización que se viene gestando, que hasta ahora es la única a nivel nacional que ha logrado este nivel de organización, este nivel de articulación y este nivel de unidad. A punta de debates, porque aquí todos debatimos, hay crítica y autocrítica de manera fraterna. No se permiten las faltas de respeto. Los invitamos una vez más a sumarse a esta organización, a esta CENUL. Tenemos una nueva batalla pacífica que enfrentar. 7, 8 y 9 de diciembre es la fecha en la que se está convocando para las manifestaciones a nivel nacional. Basta ya, queremos que se vayan todos.